Cuando estamos escuchando, no necesariamente la conversación va a ser 100% como nos gustaría. Cuando este es el contexto, nosotros tenemos 4 herramientas que podemos utilizar basadas en la Escuela de Negociación de Harvard. El primero de estas reglas que propone esta Escuela de Negociación es: ataca al problema, no a la persona. ¿Qué es lo que pasa cuando a una persona tú le dices, tú eres un desordenado? Ahí estás atacando a la persona. Pero cuando tú le dices a una persona, tienes desordenados ciertos archivos, aunque suene un poco mal, podrías decirle, podrías ordenar los archivos en orden alfabético, ya que de esa manera es más fácil trabajar para todo el equipo. Eso es muy distinto a decirle, eres un desordenado, porque eres un desordenado está atacando a la persona. Tienes que evitar a toda costa, cuando tienes una conversación de negociación, una conversación algo difícil, centrarte en atacar. No puedes atacar a la persona de ninguna manera. Otra cosa de esta escuela de negociación es: céntrate en objetivos, no en posiciones. Cuando tú te centras en lograr que por lo menos agilicen el trabajo, que logren determinado evento, o que salga a flote determinada campaña, etc. Cuando ustedes están comprometidos con un objetivo común, y eso es lo principal, es mucho más fácil llegar a un acuerdo y a un punto de encuentro. Pero cuando tú te centras en una posición, que es fácil verlo, por ejemplo, una posición política, es muy fácil hablar de política con personas que no defienden su posición, sino que sencillamente la expresan y la muestran, ¿sí? Pero no tienen la actitud de que mi posición es la correcta y la tuya es equivocada, y yo te voy a demostrar por qué la tuya es incorrecta y por qué la mía es correcta. Esa actitud quiebra cualquier contexto de negociación. Tú lo que tienes que hacer es concentrarte en expresar, no en imponer. Y es tan fácil como aplicar esta regla. Céntrate en objetivos comunes. ¿Cuál es tu objetivo? Expresarte. Quizás tu posición política o por qué se debería hacer de esa manera, tú podrías sugerir, ¿sí? Pero no que es un hecho fáctico que es así 100%, porque hay seguramente situaciones en las que aplica lo que estás diciendo y otras en las que no, ¿sí? Eso también es otro tema de argumentación. Lo domina quien maneja el contexto, ¿sí? El contexto lo es todo en una conversación. Hay contextos en los que decir determinada cosa sería inadecuado y en otros totalmente correcto. Por ejemplo, un chiste en una ceremonia de velación es algo incorrecto, pero un chiste en un stand-up comedy es súper correcto. De hecho, es de lo que se tiene que hablar en ese contexto. Entonces tienes que manejar también eso. Si tú pones el contexto de un acuerdo, de llegar a un propósito común, es mucho más fácil llevar una situación difícil a una situación de encuentro. A veces lo mejor no es llegar a un acuerdo, porque evidentemente el ejemplo típico, tú no vas a ofrecer algo en 90% de descuento para llegar a un acuerdo, pero sí le puedes decir, expresar las bondades de tu producto o por qué tú consideras que tiene ese precio y te gusta, eso es lo que tú estás dispuesto a aceptar, ¿no? Ahora bien, hay otro argumento, hay otro principio básico de esta escuela de negociación, y es que tienes que buscar opciones de beneficio mutuo, que va más o menos con lo que he ido hablando antes. Si tú le haces ver a la otra persona de que tú estás allí para que alcance un beneficio común y vayan aprendiendo o a cómo resolver esa situación, si los dos se involucran en un proceso de resolver, de cómo yo te ayudo o cómo los dos podemos salir de esta situación o cómo los dos podemos llegar a un mejor término, es mucho más fácil y le quita la atención a una conversación difícil. Al momento de escuchar, eso también tú lo marcas. Cuando tú escuchas a la otra persona y no la interrumpes, tú marcas ese contexto y buscas de alguna manera con preguntas un punto en el que, por ejemplo, tú puedes preguntar: ¿qué es importante para ti? ¿Qué es lo que te hace pensar tal cosa? ¿Qué te hace que tú decidas por tal cosa? Entonces, cuando tú haces esas preguntas, lo que estás es como extrayendo la información con la que vas a convencer al otro, o con el que vas a sencillamente a hacer tu mejor argumento.
Otra cosa es cuando la conversación se pone aún más difícil de lo normal, tienes que centrarte en elementos objetivos. Los elementos objetivos es simple. Tú lo vas a ver siempre en las películas. Cuando las cosas se ponen complicadas, las personas hablan de la ley, del mercado, la economía, el IPC, el índice de precio, el IVA, etcétera. Todas cosas que no se pueden negar. O sea, si tú hablas de cosas que no se pueden negar, y que son 100% objetivas, no hay manera de ser, no hay manera que te contradigan, y eso marca como un contexto a tu favor. De hecho, lo que hacen muchas personas que son persuasivas y que saben argumentar es que dicen varias cosas que son innegables para ganar como credibilidad. Esta es una técnica de oratoria clave, ir ganando credibilidad diciendo cosas. Por ejemplo, diciendo cosas que son 100% ciertas, y luego ir introduciendo cosas que no lo son tanto. Por ejemplo, todos tenemos la necesidad de aprender de la escucha activa. Eso es cierto. Quizás no, así no debí empezar. Lo que tengo que decir es que todos hemos tenido el deseo de comunicarnos mejor y de entender mejor a la otra persona para llegar a ser más influyente. Quizás todos tenemos ese deseo, así voy ganando credibilidad. Luego voy a un punto quizás más discutible, que quizás es la solución que yo propongo. Entonces, yo propongo que si tú aprendes las técnicas para escuchar activamente y centrarte en aspectos claves, por ejemplo, estos 4 principios, a ti te puede ir mucho mejor a la hora de tener algunas negociaciones. Como ven, yo partí de un hecho 100% fáctico a uno más o menos discutible porque no es siempre cierto en todos los contextos. Entonces, tienes que evaluar eso y centrarte en marcar esa filosofía en tus conversaciones, como en las conversaciones de negociación, más de índole de negocios, más de índole de otro tipo. El objetivo allí es llegar a un propósito común en el que los dos ganemos. Y si los dos nos ganamos, es mejor retirarse del acuerdo, pero estrechar las manos y no ha pasado absolutamente nada, los dos hemos aprendido, hemos tenido una nueva experiencia y listo. Y bueno, evidentemente, como ven, es fácil darse cuenta de que esto puede ayudarnos a desenvolvernos mejor y a manejar ciertas situaciones. Y si solo quedó una cosa de este video, creo que debe ser: ataca al problema con vehemencia, pero no ataques a la persona, porque la pones en una situación en la que se tiene que defender. Y cuando pones a una persona en esa posición, su defensa quizás no te va a gustar tanto. Entonces, en la medida de lo posible, céntrate en cosas objetivas y céntrate en cosas que sean de beneficio mutuo. Y como yo siempre digo, eso me encanta de un libro de negociación de Fisher: tienes que tender puentes, no romperlos ni destruirlos. Porque si tú no llegaste a un acuerdo con esa persona en ese momento, si dejas una grata experiencia, quizás abres una puerta, puedes dejar abierta una puerta que en cualquier momento te resulta de beneficio. Y bueno, de eso se tratan estos 4 principios, y me encanta para mostrar lo sencillo que puede ser transformar como el insight mental de siempre querer tener la razón a siempre buscar un propósito común.